Vamos a comenzar en esta mañana, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por estar en este lugar, para exaltarle, glorificarle, escuchar su palabra. Y algo muy importante también, eso es para mí lo más importante, porque venimos por Él, pero parte importante también es estar en comunión como hermanos, ¿verdad? Yo no entiendo a quien no le guste convivir con los hermanos. Yo le he dicho, pues no sé si vaya a querer ir que el cielo va a estar aquí, ¿verdad? En la tierra, vamos a estar aquí, no sé si vayan a querer esconderse o no sé qué, pero un verdadero cristiano nacido de nuevo, aunque no quiera, por así decirlo, somete su carne y convive con los hermanos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos a empezar desde el versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Versículo 22 de Hebreos 9 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí vemos a Cristo también mediando ante el Padre por nosotros, por aquellos los católicos que dicen que María es mediadora, ¿verdad? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces, hermanos? Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La Iglesia Católica Romana, ¿qué es lo que hace en sus misas? Básicamente, en cada misa sacrifican a Cristo nuevamente. Ellos dicen, hay una palabra que le llaman incruento. Incruento significa sin sangre. Dicen que ellos no sacrifican otra vez a Cristo con sangre si lo hacen sin sangre, pero es otra cosa. Una vez para siempre. Versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le. Todos esperamos el segundo regreso de Cristo, ¿verdad? No sabemos cuándo. A lo mejor nosotros vamos a morir primero, pero mientras estamos en este cuerpo terrenal, en este cuerpo hijo del maíz, que a veces se quiere revelar, hermanos, obedecemos, adoramos y esperamos en la venida del Señor, ¿verdad? Pero mientras esperamos, también le cantamos, también leemos su palabra, obedecemos y tratamos de hacer lo que Él nos dice. Entonces, vuelvo a leer el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, amén, sin relación con el pecado, para salvar a lo que le esperan. ¿Usted le espera, hermano? Póngase de pie. Mientras le esperamos, le cantamos, obedecemos, escuchamos su palabra. Así es que, igual manera, no entiendo a los hermanos que no cantan, que no alaban, ¿qué estamos haciendo? ¿Ves? No es una espera inactiva, es una espera activa. Entonces, cántele con todo su corazón, mueva sus manitas, igual los de la alabanza, échenle con todo, porque es para el Señor. Amén. Señor, te damos gracias en este día por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por que tú eres el centro de todo, Cristo. Tú eres el centro y esperamos el segundo regreso tuyo, pero mientras esperamos, queremos alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre en cualquier parte, Señor, pero aquí en este momento como hermanos en la fe, como un solo cuerpo, Señor, queremos hacerlo con nuestras voces, con nuestras palmas, con todo lo que somos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. me libera.
sangre. Y cada vez que recordamos su sacrificio tiene que alegrar nuestro corazón, porque el Dios creador de todo el universo descendió a esta tierra, se hizo obediente, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, padeció y nos ha dado una vida eterna en Él. Así es que podemos cantar alegres a nuestro Dios. Amén. Te adoramos, oh Dios, porque eres digno y no hay nadie como tú. Que ha sido creado solo es por Él, para Él y para Él. La vida solo está en Él. Él es la luz que venció toda oscuridad. Todos verán tomamos
nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos amado tanto, Señor. Por haber demostrado, Señor, que no hay nada imposible para ti. Por haber demostrado tanta misericordia, Señor. Por habernos mostrado las riquezas que hay en tu gracia, Señor. Te bendecimos a ti y recordamos, oh Dios, cómo ese verbo se hizo carne, se encarnó para vivir una vida como humano, siendo perfectamente Dios, siendo plenamente Dios. Y pudimos ver tu gloria, Señor, en Jesús. Podemos recordar también, Señor, cómo ese Jesús, el Mesías esperado, Señor, solamente fue llevado como un cordero es llevado al matadero, Señor, sin abrir su boca, sin defenderse, sin bajarse de aquella cruz, prefiriendo el padecimiento, prefiriendo el sufrimiento para rescatarnos, para limpiarnos, Señor, haciéndose obediente, oh Dios. Te adoramos a ti, oh Dios, y recordamos cómo Jesús vino y volverá por nosotros. Te adoramos a ti, oh Dios. Te adoramos a ti, oh Señor. Bendito Cordero. Esperamos también tu regreso, oh Dios. Cordero y león, con poder y autoridad, en medio de la oscuridad triunfó. Cordero y león, que como fuego descendió del cielo y con espada de su boca gobernó. Terrible poder, sublime amor, Cordero y león, Cordero y león, Cordero sacrificado en la cruz por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león. Vamos a decirle, Cordero y león, Cordero y león, que sin palabra y por amor en una cruz su vida entregó. Cordero y león, con el sonido de su voz, el cielo se estremece y el mar se abrió. Terrible poder, sublime amor,
por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos, aleluya, 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 Cordero y León, aleluya, aleluya, Cordero y León. Tú eres digno, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Tú eres el león de la tribu de Judá que ha vencido, Señor. El único que es digno sobre cielo y tierra, Señor. Jesús, quien cuando estuvo en la tierra se reveló como el Mesías esperado. Confiamos en Jesús. Confiamos en ti, oh Dios. Te adoramos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso. Amor asombroso. Dile: Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo. Cordero bendito. Cordero bendito. Emmanuel. Del pecado rescata. Él ha pagado el precio. Jesús el Mesías. Sobre todo su cuerpo el pan. Cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor, amor asombroso. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo. Cordero bendito. Emmanuel. El pecado rescata.
del pecado rescata, del pecado rescatas. Él ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, sobre todo es. Así es, nuestro Salvador, sobre todo es, y merece gloria y honra y alabanza. Tú eres digno, Dios. Digno eres tú, oh Dios. En esta iglesia cantaremos tu nombre, oh Dios, y bendeciremos tu nombre. En esta iglesia, oh Dios, el único que merece ser glorificado eres tú, oh Dios. Toda gloria es para ti, Señor, porque todo viene de ti, por ti y para ti es, Señor. Señor, y reconocemos que somos débiles ante un Dios tan grande, tan santo, pero que por los méritos de nuestro amado Jesucristo podemos entrar hoy delante de ti, Señor. El Mesías esperado, el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro amado Salvador. Digno es. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, sean bienvenidos todos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar en esta tarde. Hermanos, sean bienvenidos todos. Y a su hermano que está a su lado, nunca hago esto, pero regálenle una sonrisa del Coque Muñiz. ¿Sabe cuál es la sonrisa de Coque Muñiz? ¿Cómo? Ajá, pero como que nada más le hace así. Enséñenle los dientes a su hermano, por lo menos se va a ver que se va a reír. Esa es la risa de Coque Muñiz. Sí, es cierto, ¿no? De repente yo lo veía y digo, es como por se ríe raro, pero ya vi nada más le hace así. Sean bienvenidos, hermanos. Qué un gusto que estén aquí. Bueno, ya los hice reír por lo menos, ya salió esto. Estábamos hace rato en Hebreos 9 y estábamos diciendo que Cristo vino, bueno, un versículo que nos conocemos mucho, 9:27, que la manera que está establecido, Dios estableció esto, que muramos una sola vez, vayamos al purgatorio y después viene el juicio. Un argumento contra los católicos, ok. Vamos a morir una sola vez, pero después de esto viene el juicio. Y en el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, hermanos, por segunda vez. Va a aparecer, hermanos, va a venir a establecer el reino de la manera culminante, por así decirlo. Ahorita estamos viviendo el reino, pero inaugurado, en un proceso. Pero cuando Él venga, hermano, va, que de hecho en Corintios capítulo 15 dice que el último enemigo que va a ser derrotado, ¿quién será? La muerte. Porque dicen que todavía no, Jesús no está reinando. Yo veo en la Biblia que Jesús está reinando. Es que quieren verlo ya totalmente, no, hermanos. Es un proceso. De hecho, para los que creen que va a haber un milenio literal de 1000 años, va a haber muerte en esos 1000 años. Si leen bien Isaías 65, aún va a haber muerte. Entonces ahí tampoco va a estar bien, pero bueno. Va a venir Jesús por segunda vez, hermanos. Pero después al terminar dice, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Yo les decía que estamos en una espera. Debemos de tener una espera activa, hermanos. Activa, hermanos. Ustedes han oído personas que hablan de Dios, pero ni siquiera se congregan.
Yo a veces tengo ganas de darles un cachetadón, no por mala onda, sino para acomodarles las ideas de repente, porque creen en Dios, no son ateos. Pero digo, o sea, ni siquiera te congregas, ni siquiera tienes esa relación con tus hermanos. Cuando a mí me toca predicar, voy a hablar acerca del pasaje que me toca y lo quiero enfatizar en el servicio a los hermanos. Porque si se dieron cuenta, lo que predicó el pastor Braulio hace 8 días, hablaba de un servicio, de Jesús mismo sirviendo ahí mismo. O sea, Jesús nos da un ejemplo. Yo quiero ahondar cuando me toque sobre el servicio dentro de la iglesia. No únicamente es dentro de la iglesia, sino tenemos que servir también allá afuera. Pero yo quiero ahondar en el servicio dentro de la iglesia. Entonces, cuando yo oigo a alguien que cree en Dios y pone sus cositas, entonces habla de Dios, todo eso, pero ni te congregas, no sirves a tus hermanos. Y en Mateo 25 habla acerca de 10 vírgenes, es una parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo estaban unas vírgenes? Todas estaban durmiendo, pero unas estaban, o sea, estaban alerta del aceite, ¿no? Una espera activa, hermanos. Y después viene la parábola de los talentos. Son 3 personas. Las 2 primeras, ¿qué hicieron? A todas les dieron talentos. Las 3 personas tenían talentos, pero las 2 primeras, ¿qué dieron? Dieron fruto, trabajaban. La otra persona, la última, ¿qué hizo? Cuando me toca predicar, quiero ahondar mucho en esto, hermanos. Pero la tercera, ¿qué hizo? Tenía talento, pero ¿qué hizo? Yo pregunto, ¿todos de alguna manera tenemos la capacidad de servir a otros? ¿Pero qué hacen algunos? Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que haya habido personas en todas las iglesias, que se hayan ido, se van o se quieren ir porque no les gusta servir? Sí. Yo digo, hermanos, tenemos que tener una espera activa, pero eso también conlleva en servirnos unos a otros. Y quiero ahondar en ese pasaje y va a ver que cuando yo vi ciertas cosas dije, yo soy el primero que debe de cerrar la boquita y servir más a mis hermanos, porque más que criticar, yo tengo que servir. Y no nada más es en ciertas cosas, en muchas cosas podemos servir, hermanos, pero bueno, una espera activa, hermanos, no es una espera inactiva, pero bueno, en fin. Ya vamos a pasar por nuestras ofrendas, no me quiero tardar mucho porque siempre es peligroso que me den el micrófono, disculpen ustedes, pero siempre trato de enseñar algo, y si es para su bendición, amén. Por último, antes de dar esto, hay un pasaje en Hechos, creo que es 20 o 21, no me acuerdo, donde dice que hay más dicha en dar. Y estaba viendo una persona que yo sigo, esta persona era católico ortodoxo. Sí sabe que hay 2 ramas, bueno, hay varias ramas en el catolicismo, ¿verdad? Cuando nos dicen que nosotros estamos divididos, ellos también están divididos. Se dio un gran cisma, una gran separación, y está la iglesia católica romana de Occidente y la iglesia católica ortodoxa. Esta persona era evangélico, después se hizo católico ortodoxo y ahorita ya volvió al protestantismo. Y hablaba en un podcast, en un programa, donde salen 2 personas, muy groseras por cierto. De hecho ya en YouTube ya permiten muchas groserías, de hecho. Pero bueno, yo lo vi porque estaba esta persona y él obviamente no hablaba con groserías, pero algo que me gustó fue mucho porque uno de ellos, de los que hablan groserías, decía que hubo un tiempo, hace unos años, que él tenía cuando tienes cierta depresión, como que tu vida no sientes que no vale algo y todo eso, ¿no? Y de repente me gustó lo que le dijo esta persona que es protestante ya, que más o menos cuando él sintió que su vida ya empezó a tener un sentido. ¿Saben cuándo su vida empezó a tener un sentido? Justamente cuando él habló algo de esto. Hay más dicha en dar. Cuando tu vida vale, cuando tú estás ofreciendo algo. Y esta persona dijo que sí es cierto. Cuando él se dio cuenta que él empezó a ofrecer algo para los demás, o sea que su vida valía de algo, él empezó a tener un sentido en su vida y esa depresión, esa cosa de que yo no valgo nada, quiero ahondar mucho cuando me toque en el servicio, hermanos, porque es cierto lo que dice la Biblia, yo lo creo. Hay más dicha
en dar. Y no estoy hablando de esto para que demos, creo que lo estoy diciendo en general en el servicio de los hermanos. No solamente es el dinero. Voy a ahondar mucho ese día, espero en primero Dios que me ayude. No solamente es el dinero. Hay muchas cosas en las que todos tenemos el talento para ofrecer. Primeramente a nuestro Dios. Y obviamente eso conllevará a todos. Hay más dicha en dar, hermanos. Tu vida va a valer más cuando ofreces, cuando das. Ya no quiero decir más. Espérense a ese día. Señor, te damos gracias por esos dineros. Te agradecemos cada una de tus misericordias, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener ese mismo sentir que tenía Cristo, de servir y no ser servido, de ofrecerse, Señor, y no vino como ese rey que merecía todo. Y si aún así, Señor, Él lo merece, Señor. Pero Él vino a darnos ese ejemplo de servicio a los demás. Hay más dicha en dar que en recibir, Señor. Que cada uno de nosotros, desde los más pequeños hasta el más adultos, Señor, de los que llevamos más tiempo, incluso los que vengan nuevos, Señor, entiendan esta parte, Señor. Hay más dicha en dar que en recibir. Y tú nos pides todo, Señor. Todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden pasar, hermanos. Si me pueden ir acompañando a Salmo 137, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Ok, dice: Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decía: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y bueno, así dejo el lugar a nuestro pastor. Buenas tardes. Cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí no sabemos de qué manera ellos habían escuchado de algún modo los cánticos de los israelitas, pero de pronto dijeron: es que nos gusta su música y queremos que se echen unas cuantas, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por lo bueno que eres. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora, de tal manera que podamos entender tu palabra, Señor, y nos des la gracia para poder vivir de acuerdo a ella. Gracias, oh Dios, por la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos. Te pido, oh Dios, que tú quites de nosotros, Señor, toda distracción, toda pesadez, Señor. Algunos tal vez vengan desvelados, no sé, cansados,
Pero pedimos, oh Dios, que tu gracia esté sobre nosotros para poder, oh Dios, poner toda nuestra atención en el consejo de tu palabra. Que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado, que como iglesia seamos edificados y que tú uses al predicador, Señor, para poder hablar, oh Dios, las palabras de Dios de una manera fiel, de una manera entendible, de una manera clara, y que al nombre de Cristo sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Quiero hacer una pausa en la exposición del libro de Juan. Esto que les voy a compartir, de hecho hace cerca de 2 años di una serie acerca de la iglesia. Yo no sé cuántos se acuerdan, más o menos que dimos una serie llamada Iglesia, y en aquel entonces mencioné algunas cosas que hoy voy a volver a mencionar, pero que hubo cosas que si ustedes quieren, a lo mejor por falta de iniciativa mía no lo llevamos a cabo. Y yo en lo personal le he pedido perdón a Dios y les pido perdón a ustedes, porque en realidad es algo que yo sé que Dios quiere que nosotros hagamos, pero muy probablemente por falta de iniciativa mía no lo llevamos a cabo. Y esto es algo que Dios ha estado tratando muy fuerte en mi corazón, y quiero realmente tratar acerca de esto. No creo que, bueno, lo que hasta hoy tengo preparado, lo vamos a terminar de ver, pero otras cosas necesito hablar, y que hoy no me dará el tiempo para hacerlo, pero quiero que lo hagamos. Y quiero mencionar, y todos sabemos o hemos escuchado lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús es el primero que habla en sí del concepto de iglesia, aunque iglesia en realidad lo vemos a lo largo de toda la Biblia. O sea, tanto en el Antiguo Testamento, aunque no encontramos la palabra iglesia como tal, literalmente, pero vemos el concepto de iglesia a lo largo de toda la Biblia. Pero Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18, él prometió algo y que lo está cumpliendo. ¿Cuál? Dice que él edificaría su iglesia y aún las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Y el Señor está en serio haciendo eso. Y en el Nuevo Testamento específicamente encontramos cómo hacer iglesia, o sea, cómo ser parte de la iglesia. Y entendiendo primeramente que la iglesia es el grupo de creyentes. ¿Está usted de acuerdo? No es un edificio. Aunque muchos de nosotros decimos, bueno, voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque venimos a este lugar y en ese momento, ok, pues se convierte en un lugar sagrado, ciertamente porque el pueblo de Dios se reúne. Pero entendiendo que iglesia no es un lugar físico, sino en realidad somos los creyentes. ¿Ok? Hasta ahí creo que queda claro. Y ¿usted cree que podemos hacer la iglesia como a nosotros se nos antoje? Es más, voy a hacer una pregunta y es ahí donde voy a partir en estos básicamente 3 puntos que voy a tratar. ¿Usted cree que cualquier persona puede ser pastor en una iglesia? No. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la Biblia nos enseña quién debe ser, quién puede ocupar el lugar de un de pastor. ¿Está usted de acuerdo? Y obviamente para eso lo vemos específicamente primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y también en Tito. Ajá. De hecho, ahorita vamos a ver algunos de estos pasajes, pero de hecho vamos a primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, porque qué bueno que la mayoría entienden y saben que no cualquiera puede ser pastor. Puede ser predicador, ¿verdad? Puede ser predicador, pero no necesariamente puede ser pastor. Es más, hay muy buenos predicadores que a veces no son buenos pastores. Ajá. Pero primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ¿tiene algún subtítulo su Biblia? ¿Qué dice? Requisitos de los obispos.
entendiendo que la palabra obispo, la palabra anciano, se refiere en el Nuevo Testamento a alguien que ocupaba un lugar en el pastorado, nada más que en el idioma original usaban esas dos palabras y que básicamente hacen la misma función, ajá, en una iglesia local. Fíjense, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Y fíjense, Pablo lo que está diciendo, ok, tienes el deseo de ser pastor, qué bueno, eso es algo bueno. Pero ojo, vea como el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. Irreprensible. Y enseguida nos dice sobre qué áreas tiene que ser irreprensible. Ahora, entendiendo que la palabra irreprensible no quiere decir que nunca se equivoca. ¿Está usted de acuerdo conmigo? La palabra irreprensible es lo mismo que decir irreprochable, que quiere decir que nadie le puede reprochar nada. Ajá. Ahora, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando uno lee este tipo de requisitos, ¿quién los estableció? Dios, el Espíritu Santo. Dice, ok, alguien anhela tener un liderazgo, tener un pastorado, qué bueno, pero debe de considerar que esto es necesario. La palabra necesario en el idioma griego también quiere decir es obligatorio. Dice, es obligatorio que sea irreprochable. Es que a mí me ha llamado la atención que de pronto en general, en la iglesia, algunos creen que el que debe ocupar un pastorado debe tener facilidad de palabra. O sea, es de pronto lo que la gente y las iglesias de pronto piensan o buscan, que tenga facilidad de palabra o incluso que sea alguien muy carismático. Carismático no en el sentido que sea de que busque esa inclinación carismática, sino en un sentido de que sea alguien que atraiga a la gente. ¿Pero usted cree que sea ese el requisito indispensable? Incluso algunos, digámoslo así, como que de una manera más espiritual dicen, no es que tiene que ser de prioridad, tiene que ser ungido. ¿Verdad? De pronto muchos dicen, no, es que ese hombre sí está ungido, es que ora por los enfermos y sanan, es que esto, que aquello. La pregunta es si eso es lo que dice el texto bíblico. La Biblia dice algo diferente. Número uno, quiero decirles, en realidad todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, todos somos ungidos. ¿Ungidos con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, bueno, no necesariamente que sea alguien que eche fuera demonios, que apenas se pare en el púlpito, frente al púlpito, y de pronto los demonios empiezan a manifestar, y cállate y sal, porque de pronto eso se presta a un espectáculo. Por cierto, como comentario, si usted se da cuenta, muchas veces de lo que nos registran los evangelios, cuando se manifestaban demonios de una manera pública, inmediatamente Jesús los echaba fuera y no le gustaba dar show, no le gustaba dar espectáculo. ¿Por qué? Porque hoy la tendencia es, ok, para que vean que yo sí estoy ungido. Entonces, ese no es la manera. Entonces, tiene que ver con que sea alguien que va a ocupar un pastorado, tiene que ser irreprochable. Y vuelvo a repetir, no que sea perfecto y nunca se equivoque, porque en ese sentido nadie
podría ser pastor. Y créanme que cuando yo veo estas características que cada vez que yo recuerdo cada una, yo digo, ay Señor, ayúdame. O sea, porque de verdad yo sé que no cualquiera puede ocupar ese puesto, ese cargo. Es una tarea muy difícil. Pero de pronto cuando me entero, incluso hace un tiempo, y tiene si acaso un mes, de pronto estaba yo ahí, estaba yo en Facebook, de pronto me gusta meterme, pero de pronto me apareció una publicación que me llamó mucho la atención, porque nombraron pastor de una iglesia a alguien que yo lo conozco. Ese hombre es divorciado y además ahora creo que vive con una persona. Si se ha casado otra vez legalmente o no, eso sí, no lo sé. Pero veo la publicación y aparece ahí que lo nombraron pastor. Y yo al momento me fui, o sea, en mi mente es, bueno, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Marido de qué? Una sola mujer. Y yo digo, bueno, ¿quién tiene más la culpa? ¿Si el que aceptó el cargo o el que lo nombró? Y al momento dije, bueno, si para nombrar a alguien nos queremos saltar algo establecido por Dios, entonces ya automáticamente podemos decir, este pasaje de la Biblia no es importante. Y yo lo que digo, si los que predicamos la palabra de Dios no le damos importancia a todo lo que dice la Biblia, entonces ¿cómo vamos a vivir como iglesia? ¿Cómo vamos a ser la iglesia que Dios quiere? Y entonces nosotros vemos una serie de características, de requisitos que la Biblia, que Dios mismo está diciendo que debemos hacer. Y entonces nos damos cuenta que el pastorado está ocupado por personas que no están calificadas bíblicamente. Lo que vemos en esencia de lo que están aquí los requisitos y que también están en Tito capítulo 1, es básicamente que alguien que va a ocupar un pastorado debe ser un hombre con un carácter piadoso. Piadoso. ¿Por qué? Porque dice que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y todo este tipo de cosas tiene que ver con cuestiones de ¿qué? Carácter, manera de vivir, cómo es. Ahora, pero tristemente a veces no lo vemos en las iglesias locales. ¿Qué es lo que vemos muchas veces desafortunadamente en las iglesias locales? Pastores que sienten que son los dueños de los rebaños. Y la Biblia claramente dice que eso no debe ser así. Vamos a ver qué dice primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1, vamos a leer del 1 al 3. Y vea, en la anterior, Pablo escribe, en el anterior pasaje, Pablo se refiere como los obispos. Aquí Pedro le llama ancianos. Dice, ruego a los ancianos, o sea, liderazgo, aquellos que están ejerciendo un pastorado, dice, que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Y está claro que el versículo 3 dice, no como teniendo señorío. ¿Tiene que ver con qué? Con que
hay una tentación en lo particular para que alguien que ocupa un pastorado se sienta el dueño de las ovejas. Y entonces, como se siente el dueño de las ovejas, ¿qué es lo que hace? Ok, mientras que tú te reúnas aquí, tú vas a hacer todo lo que yo te mande. Y desafortunadamente hemos visto y hemos escuchado casos de abusos de autoridad por donde sea. ¿Por qué? Porque no entienden esto. Porque no lo llevamos a cabo muchas veces los pastores, sino que nos sentimos dueños de las ovejas. Y me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente en esa parte. Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Y es que muchas veces desde el púlpito el pastor dice cosas que más bien es para manipular y muchas veces para sacar un provecho. Pero para no abusar de la autoridad, cumplir con este mandato, necesitamos seguir el modelo que dice la Biblia. ¿Cuál es el modelo? Vamos a Tito capítulo 1, versículo 5. Solamente los quiero llevar a 2 versículos, pero podríamos usar un poco más. Tito capítulo 1, versículo 5. Porque ¿cuál es el modelo bíblico para que no alguien esté abusando de su autoridad en una iglesia local? Y fíjese, Pablo lo que le escribe a este colaborador, a este hombre llamado Tito. De hecho, ahí tiene algún subtítulo también su Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? Requisitos de ancianos y obispos. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas, ¿qué? Lo deficiente y establezcas ancianos. En cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí básicamente quiero que fijemos nuestra atención, que es en eso que dice, establecieses ¿qué? Ancianos. ¿Está en singular o plural? Plural, ancianos. Ahora quiero llevarlos a Hechos capítulo 14, versículo 23. Y vuelvo a repetir, solo voy a mencionar estos 2 pasajes, pero hay más. Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiéndoles ungido con aceite. ¿Dice eso? No. Dice, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por lo regular, ¿qué es lo que vemos? Y es que créanme, de pronto la iglesia se ha alejado tanto del modelo bíblico, o nos hemos alejado tanto, que de pronto hoy decimos, es que vamos al ungimiento del pastor. La pregunta, bueno, ungimiento tenía que ver con el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que iba a venir. Aquí, ¿cuál es el modelo que vemos una vez más? O sea, se nombraban ancianos, o sea, pastores, pero ¿qué era lo que hacían? Imponían las manos sobre ellos y oraban sobre ellos, oraban por ellos. Pero si usted se da cuenta, también aquí está en plural, ancianos en cada iglesia. Quiero unirlo con lo que acabo de mencionar. Pedro dice, no como teniendo señorío. Y vuelvo a repetir, los ancianos de pronto podemos caer en esa trampa, en ese engaño y sentirnos dueños de la iglesia. Pero ojo, el modelo bíblico es de que no haya exclusivamente un pastor en una iglesia, sino que haya por lo menos 2, porque ya ahí ya es plural. Y ese es el modelo bíblico. ¿Ya me están entendiendo hacia dónde vamos? El modelo de liderazgo bíblico, de pastorado bíblico, es que haya más de un pastor o anciano. Y ellos tienen la responsabilidad de cuidar y de alimentar el rebaño del Señor. Porque Hechos 20, versículo 28, si no me recuerdo, 28 al 30, cuando Pablo se está despidiendo
de los hermanos de Éfeso. Ellos les está diciendo, yo sé que después de mi partida van a entrar unos, pero también de ustedes van a levantar otros que van a hablar cosas perversas. Pero el peso de lo que está diciendo Pablo, y se está refiriendo ahí de algún modo, tengan cuidado, estén alertas, dice, porque acuérdense de algo, esas personas, ese rebaño fue comprado a precio de sangre. Y créanme que cuando yo recuerdo ese tipo de mensajes, yo digo, Señor, yo no me puedo parar en el púlpito y decir cualquier cosa que se me ocurra, porque esas personas, esas 20, 30, 40 o 50 personas que de pronto nos reunimos aquí en esta iglesia, yo estoy hablando de esta iglesia local, ellos están escuchando, ellos vienen para escuchar el mensaje de Dios, no mi mensaje. Y entonces, cada vez que nosotros vemos que estos pastores tienen la responsabilidad de cuidar y alimentar el rebaño del Señor, yo digo, eso lleva un peso tremendo, tremendo. Hermanos, ¿qué es lo que les quiero decir? Necesitamos ajustarnos al modelo bíblico. Entonces, porque alguien dirá, pastor, entonces usted está renunciando. No, no estoy renunciando. Si ustedes lo quieren ver a lo mejor de dos maneras. Uno, ajustarnos al modelo bíblico. Y dos, estoy pidiendo ayuda. Ayuda. Porque sobre mí es imposible que yo lleve la carga de la iglesia, yo solo. Y necesito por lo menos alguien que me ayude. Ahora, yo sé que algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero predica Marco, predica Braulio, entonces, pero que realmente funcionemos bajo este modelo. Porque yo creo que en la obediencia también hay bendición y prosperidad. Y no ajustarnos solamente para decir, ay, es que simple y sencillamente tenemos que funcionar, por eso funcionar bajo el modelo bíblico. Por eso les dije que si pensamos que podemos hacer la iglesia como a nosotros se nos antoje. Hoy es común hacer eso. ¿Por qué no compramos un terreno, hacemos un mega auditorio, ponemos luces, traemos a los mejores conferencistas, a los más conocidos, esto, aquello, y va a venir un montón de gente? ¿Y estamos seguros que esa es la manera de hacer iglesia? No. Algunos han pensado que por mejorar instalaciones, que por tener un mega auditorio, que por traer a las mejores bandas de música cristiana, que por traer a los predicadores más carismáticos, no, después de un rato va a haber un montón de gente. Miren, créanme que yo he conocido casos que han pensado así, iglesias, y hoy siguen exactamente igual. Hermanos, los quiero llevar a que entendamos este primer punto, que debemos orar para nombrar aquí en la iglesia local por lo menos un anciano o pastor más. Porque ese es el modelo bíblico. Ahora, recuerden, y por eso los quise llevar a los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí están. Tenemos que orar y decir, Señor, necesitamos ajustarnos como iglesia. Ajá. Pero, pues no puede ser cualquiera. Puede ser porque de pronto hay personas que de pronto pudieron llevar una vida complicada, difícil y que a lo mejor tuvieron un divorcio, 2 divorcios, no sé, y después conocieron a Cristo y ahora son verdaderos creyentes, todo eso. La pregunta es, ¿califica? No califica, desafortunadamente. Vuelvo a repetir, puede ser un predicador y un buen predicador, pero para ocupar un pastorado, no. Hermanos, les vuelvo a reiterar, estoy pidiendo ayuda, pero sobre todo que nos ajustemos al modelo bíblico, porque así la carga de la iglesia será más ligera, Ahora,
Si nosotros pensamos, y aquí voy al segundo punto, si nosotros pensamos que basta con nombrar otro pastor o anciano, con eso vamos a funcionar bajo el modelo bíblico, todavía no. ¿Por qué? Vamos a Hechos capítulo 6. Muchas veces el libro de Hechos se ha tomado como que la iglesia siempre debe funcionar a esto y solamente se hace el énfasis en ¿qué? Lo sobrenatural. Pero a ver, si nosotros nos damos cuenta, aquí Dios estaba estableciendo las bases de cómo hacer iglesia. Y Hechos capítulo 6 nos narra algo interesante que pasó en esa primera iglesia. Versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjense, la iglesia está creciendo. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiero hacer una pausa. ¿Cuál era la labor principal, en este caso, de esos 12? Predicar. Predicar. Y ellos cuando dicen no es justo, no es de que yo no quiero servir a las mesas, no es el sentido, sino ellos están diciendo por atender esto, vamos a descuidar una labor tan importante que es la predicación de la palabra de Dios. Versículo 3 dice, busquen, y vean esto, busquen pues hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Otra vez, tiene que ver con qué, buen testimonio. ¿Se acuerda que en los requisitos que vimos para el pastor decía buen testimonio para con los de afuera? Aquí, para estos que iban a nombrar, dice que sean de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo, que hagan milagros. ¿Dice eso? ¿Que hagan milagros? ¿Que echen fuera demonios? No. ¿Qué dice? Llenos del Espíritu Santo, pero además de ¿qué? Sabiduría, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, están hablando ahí los discípulos, esos 12, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por cierto, hermanos, esa función es vital, primordial para el que ocupa un pastorado y la oración y el hecho de estar estudiando constantemente la palabra de Dios para poder enseñar. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Con qué nombre o cómo les llamaron a estos? ¿Eran ancianos o pastores? No, ellos eran diáconos. Diáconos. Fue necesario nombrar un grupo de diáconos. Su labor principal era otra, ¿qué? Servir. Y me llamó mucho la atención cuando Marco, yo por lo regular yo no sé quién va a moderar, yo no sabía quién iba a moderar, ni siquiera que nos iba a hablar acerca de esto, de lo que de algún modo él está, o Dios ha puesto en su corazón de compartir acerca del servicio, pero cuando yo lo estaba escuchando yo digo, ay, como que Dios lo alinea todo. Porque créanme, este trabajo de diácono, él no necesariamente tiene que enseñar la palabra de Dios, es más, ahorita los quiero llevar y vamos buscando primera carta a Timoteo, capítulo 3, porque también ahí Pablo, aparte de los requisitos de los ancianos o pastores, también habla acerca de los requisitos de los diáconos. Los diáconos básicamente, ¿saben cuál es su labor? Servir.
pero servir más en lo físico. ¿Tiene usted primera carta a Timoteo capítulo 3? Dice el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprochables. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿Cuáles mujeres? Las mujeres en general, las que van a ocupar también un lugar en el diaconado, porque una mujer puede ser diaconisa. Y está diciendo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y me llama la atención este versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, no se trata solamente de nombrar a alguien, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero además la palabra de Dios nos está diciendo que hay algunos que ejercen bien el diaconado, son buenos para ejercer ese servicio. Ahora, estoy muy de acuerdo con lo que nos decía Marco, porque es lo que dice la Biblia. Todos por lo menos tenemos un don, una habilidad dada por Dios. ¿Pero qué se cree? Ese don es para edificar a nuestros hermanos, es para servir a nuestros hermanos. ¿Ok? No todos tienen el don, por ejemplo, de enseñar. Pero los que tienen ese don, que ejerzan ese don. ¿Para qué? Para bendecirnos a los demás. Pero otros tienen otros dones. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Esconderlos? No, ponernos a trabajar. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados. Entonces, hermanos, no solo basta con nombrar por lo menos un anciano. Es necesario levantar, nombrar un grupo de diáconos. Ahora alguien dirá, pero pues si somos bien poquitos, pastor. No importa. Es bueno considerar, por lo menos ir nombrando un par de diáconos, por lo menos. Porque yo sé que de pronto en nuestra mente está, ay, pues aquí ya todos van a tener cargo. Tú que eres anciano, tú diácono, tú profetisa, tú apóstol, tú querubín y tú, no, o sea, no, hermanos, no lo veamos así. Lo que quiero llamar la atención es que tenemos que adoptar el modelo bíblico. Ahora, ¿por qué yo creo que es tan importante adoptar el modelo bíblico de nombrar más de un pastor y un grupo de diáconos que están ahí cerca de ellos también? Obviamente porque están viendo las necesidades en cuestión de trabajo, en cuestión de todo lo que hacemos en la iglesia, porque de esa manera se establece una iglesia sólida, con fundamentos. Y vuelvo a repetir, diácono tiene que ver más su labor. De hecho, el significado en el idioma original es siervo o servidor, pero también significa ayudante. O sea, un diácono es alguien que nos ayuda en el trabajo en la iglesia. Y también, como lo hemos visto, encontramos sus requisitos. No se trata de poner a cualquiera, no se trata de poner al que mejor se lleva con el pastor, porque desafortunadamente también vemos ese tipo de cuestiones, ¿no?, en las iglesias. Ahora, yo les voy a decir algo, y yo no sé, yo solamente en la iglesia donde nosotros conocimos el evangelio es como nosotros vimos
que dentro de la estructura de la organización de la iglesia había un grupo de diáconos. No había un cuerpo de ancianos, como comúnmente se le llama, pero sí había un grupo de diáconos. La verdad, hermanos, es de que les voy a decir algo, porque pues obviamente hemos estado mucho tiempo en la iglesia, más de 40 años, y en las iglesias donde nosotros estuvimos y en las iglesias con las cuales nosotros hemos convivido, la gran mayoría de iglesias no funcionan de esta manera. Es más, yo les voy a decir algo, tristemente. Creo que entre más nosotros leíamos este tipo de cuestiones, la iglesia más se alejaba de este tipo de cosas. ¿Por qué? En un afán de no hacernos o de no vernos religiosos. Y entonces la iglesia empezó a adoptar y a funcionar como si fuera una empresa, en muchos sentidos. Pero nos alejábamos más y más del modelo bíblico. Entonces, hermanos, dentro de esa ayuda y dentro de eso, de ajustarnos al modelo bíblico, necesitamos nombrar diáconos en la iglesia. Y como les decía yo, por lo menos un par de diáconos. Ahora, ok, los diáconos entonces son los ayudantes, son los que sirven en la iglesia, pues que ellos vengan y hagan la limpieza todos los domingos. ¿De eso se tratará? No. No se trata de que ellos hagan todo el trabajo en la iglesia, el trabajo en lo físico. Pero parte de ese trabajo en lo físico, de esos diáconos, sabe cuál es parte de esa labor. Ayudarnos a visitar a los hermanos. He pedido, no, tal vez no últimamente, pero si recuerdan los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, de pronto subo algunas peticiones de oración. De las últimas peticiones de oración por personas, está por ejemplo mi tía Belinda. Algunos de ustedes, la mayoría creo que la ubican porque hubo un tiempo en que se reunía en la mañana. Mayormente se había congregado en la tarde, pero ella está mal físicamente. Y créanme que de pronto yo en lo particular quisiera a veces tiempo para visitarla. De pronto hace 2 semanas o 3, algo así, fuimos, ¿verdad? Íbamos a otro lado y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar que pasamos aquí, vamos a buscar a mi tía. Y desafortunadamente había salido porque precisamente la habían llevado al médico. Ese mismo día hice un espacio, tenía yo una serie de actividades, fui a ver a mi tío Abel, que si recuerdan les pedí que me ayudaran a orar porque a él le hicieron una cirugía, ahorita fue en febrero, creo, ¿verdad? Principios de febrero. Ya lo fui a ver, él relativamente está bien, pero le está costando mucho su recuperación. Y yo estoy seguro que más de uno de pronto se ha enfermado y de pronto a lo mejor en su mente diga, bueno, ¿y quién de la iglesia viene? Y vuelvo a repetir, yo vuelvo al punto, todo esto no solamente es para ajustarnos al modelo bíblico, sino a pedirles su ayuda. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo no me dedico exclusivamente hoy por hoy a la iglesia. Todos lo saben, creo, ¿verdad? Que yo tengo un oficio, yo me dedico a la construcción. Y pues aquí tengo a 2 hombres que trabajan conmigo en eso. Y saben, de pronto hay días que pues ya terminas todo noqueado. Y que, créanme, somos humanos y nos cansamos. Y ayer, por ejemplo, le comentaba un poquito con Luisito, que trabaja ahorita con nosotros, le decía yo, créeme, estamos platicando en cuestión si realmente conviene dedicarse a un oficio. Pues estuvimos ahí hablando, pero le decía yo, mira, créeme que hay actividades que obviamente que sí ganas mucho mejor, pero hay actividades que le das y parece que no avanza. Estamos haciendo un cimiento que yo le decía a Luisito, créeme que había días que me daban ganas de
chillar, o sea, le hacía yo y no avanzaba yo. Y yo decía, híjole. Ahora imagínense, y no me quiero hacer el sufrido, hermanos, créanme que no. Lo que les quiero decir es una realidad. Puedo llegar a las 6, han habido ocasiones que llegamos a lo mejor hasta un poquito más tarde, cansado, con hambre, todo sucio, y llegar y de pronto, o sea, humanamente hablando, créanme que tú dices, lo que quiero es llegar, comer, bañarme, descansar. Todos lo entienden, ¿no? Pero de pronto si tú dices, híjole, es que tal hermano todavía está enfermo, no lo he podido ir a ver. Ayuda. Esos diáconos, sin duda, que serán de gran ayuda. Por eso necesitamos nombrar diáconos en la iglesia. Porque hay enfermos a los cuales yo no he podido ir a visitar. Y desafortunadamente a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es iglesia, hermanos. Porque a veces indirectamente, yo sé que si yo pregunto, hermanos, el pastor es exclusivamente iglesia, decimos no. Pero de pronto en cuestión del servicio y del trabajo pensamos que sí. ¿Por qué? Porque de pronto si el hermano está enfermo, lleva un tiempo enfermo, dice, es que la iglesia no ha venido a verme, pero indirectamente, ¿qué es lo que piensan? El pastor no ha venido a verme. Pero hermanos, debemos de entender que estos servidores, que estos ayudantes en la iglesia son muy útiles, porque incluso ayudan a visitar a los miembros de la iglesia. Entonces necesitamos ancianos, diáconos, pero acabo de mencionar, y ese es el tercer punto, miembros de la iglesia. Y alguien dirá, ¿cómo? O sea, usted también necesita miembros de la iglesia. ¿Qué? Estamos aquí, ¿no? ¿Quién es miembro de una iglesia? Lo voy a decir de una manera sencilla. Son aquellos que están comprometidos, y esa palabra comprometidos es básico para entender. Son aquellos que están comprometidos con un grupo de creyentes, o sea, no es con el pastor, sino con el grupo de creyentes que se reúnen y trabajan fielmente en una iglesia local. Que hay un compromiso. Y ahora, tal vez la mayoría de nosotros no tenemos claro qué es ser miembro de una iglesia. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Y vuelvo a repetir, de pronto y en nuestros días esto no es común. En muchas iglesias no es común que haya un cuerpo de ancianos y que haya un grupo de diáconos y que entiendan claramente los que se reúnen en una iglesia local qué es ser miembro de una iglesia. Pero ser miembro de una iglesia es diferente a ser miembro de un club, del Club de Santa María. Es diferente en muchos sentidos, aunque entiendes que en algunos sentidos es similar. ¿En qué? ¿Ok? Tú quieres ir y disfrutar, ser parte, ser miembro del Club de Santa María, adquieres ciertas responsabilidades, como pagar una anualidad, ¿no? Como y te dicen, es que con esa anualidad pues nosotros le damos mantenimiento a todas las instalaciones. Ahora, alguien dirá, a ver, entonces nos van a pedir anualidad para venir a la iglesia. No, a lo que me refiero es, en cierto sentido, entiendes que cuando eres miembro de un lugar, tienes responsabilidades.
Porque también quien es miembro de una iglesia tiene responsabilidades. Ahora alguien dirá, a ver, pero la palabra membresía no aparece en la Biblia. Y efectivamente, pero es como la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto como tal lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Está usted de acuerdo? Ok. Membresía, eso lo vemos sobre todo en Nuevo Testamento. Y si usted quiere entender mucho mejor el concepto membresía, necesita usted leer con detenimiento, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 12. De hecho, vamos ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 14. Dice, además el cuerpo no es un solo, ¿qué? Miembro, sino muchos. Y Pablo está usando como ejemplo, una analogía entre ser miembro de un cuerpo a creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Ajá. Pero todos tienen una función, vamos entendiendo. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿De qué nos está hablando? Cada miembro tiene una función, tiene una responsabilidad, que la tiene que cumplir. ¿Está usted de acuerdo? Que la tiene que cumplir. Pero parte de esa labor esencial de los miembros del cuerpo de Cristo, en este caso de los miembros de una iglesia local, versículo 25 dice, se preocupen los unos por los otros. La verdad, hermanos, es de que algunos de nosotros no hemos entendido esto. ¿Por qué? ¿A quién le llegan todas las broncas de las familias? Al pastor. Y más si está solo, pues el pastor es el que... Y de pronto, por decirlo, si yo a lo mejor subo, y obviamente de cosas que se pueden saber, en casos de enfermedad, pero si de pronto voy a pensar y voy a poner un ejemplo, no ha pasado, pero que de pronto a lo mejor Luis me dijera, es que tengo problemas con mi esposa, que es un ejemplo, no lo estén volteando a ver, sí, se ve que están enojados, sí, se ve que se agarraron del chongo, no. O sea, yo no puedo subir al grupo y decir, ¿saben qué? Vamos a orar por Luis y a Cenedes, no lo puedo hacer.
Pero, o sea, las situaciones de que tú estás ahí. Pero hay situaciones que obviamente de pronto uno se entera y ¿sabes qué? Pero si todos nos preocupamos unos por otros, entiendes que la carga no la lleva solo el pastor. ¿Por qué? Porque debemos de preocuparnos los unos por los otros. Y les digo, tal vez esto no lo hemos entendido, pero eso es ser iglesia, de acuerdo al orden bíblico. ¿Por qué? Porque si subimos una petición de oración, hermanos, ayúdenme a orar por fulanito que está enfermo. Solo unos cuantos responden en el grupo de WhatsApp. A otros tal pareciera que no les interesa. Alguien dirá, no, es que yo oro aquí en lo privado. Está bien, hermano, qué bueno que lo hagas. Solo que lo debemos dar a conocer. ¿Por qué? Porque eso es ser iglesia. Nos debemos preocupar los unos por los otros. Es que yo amo a mi esposa, nunca le digo cómo la amo, pero yo la amo. Bueno, pero díselo. Está bien que se lo digas. Yo amo a mis hermanos, dile. Preocúpate por ellos. Es más, yo les digo, la verdad es que muchos de nosotros no hemos entendido esto específicamente, que nos tenemos que preocupar los unos por los otros. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros, de pronto, ahora que ha bajado la asistencia en la iglesia, cuántos de nosotros por iniciativa propia hemos mandado siquiera un mensaje a alguien que no ha venido? Pero eso, ¿saben qué? Que demuestra que estamos o que somos muy egoístas. Solo nos interesa lo nuestro. No hemos entendido que somos miembros en particular, pero que nos debemos preocupar los unos de los otros. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué hacen los demás? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos se gozan. Yo me pregunto, cuando de pronto felicitamos a alguien de su cumpleaños, yo me pregunto, ¿y los demás por qué no lo felicitaron? No entendemos que somos miembros de un cuerpo. Que si uno se duele, todos nos debemos de doler. Que si uno se goza, todos nos debemos de gozar con él. Es que esto es ajustarnos al modelo bíblico, hermanos. Esto es. Porque no se trata solamente de tener una estructura. Se trata de cumplir con todo. Exactamente con todo. Ahora, yo les voy a decir algo. Y yo lo dije hace un momento. Yo solamente, grupo de diáconos en la primera iglesia donde estuve, donde conocimos el evangelio, funcionaba esa iglesia. De ahí fuera, todas las demás iglesias donde yo he estado y iglesias que yo conozco, la mayoría no funcionan así. El adoptar esto, hermanos, creo que nos costará trabajo, porque pues no estamos acostumbrados a una estructura así, pero debemos de entenderlo. Se trata de adoptar el modelo bíblico, de adoptarlo, porque no podemos hacer la iglesia como a nosotros se nos ocurra. Parte de las responsabilidades que vemos en este pasaje es que los miembros se preocupan los unos por los otros, se sirven unos a otros, se edifican unos a otros a través de los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pedro escribe en una de sus cartas, de acuerdo al don que le ha sido dado, ministre a sus hermanos. Todos tenemos dones. Y hermanos, yo quiero que entendamos, nadie es más importante en la iglesia, en una iglesia local. Todos nos servimos. El pastor no es el más importante, porque normalmente el modelo que hoy vemos común en muchas de las iglesias es que el pastor tiene un lugar privilegiado. El pastor, el copastor o el pastor, como de pronto le llamen, no, pues allá está en una mesa aparte, ¿verdad? Y eso es no, señores, todos somos iguales.
solo que tenemos diferentes funciones, llamados. Pero todos somos iguales. Eso es algo que yo en lo particular, y creo que lo compartimos Marco y Braulio, si ustedes se dan cuenta, si hacemos un convivio, nos sentamos incluso donde haya lugar, y si no, no pasa nada. O sea, no es de que, acuérdense que en el centro va nuestra mesa. Es más, a partir de la próxima, por cierto, la próxima semana estaremos celebrando la Cena del Señor, pero a partir de la próxima semana aquí, por favor, me tienen una mesa exclusiva Sí, una loza, sí. Ajá, nadie más puede sentarse aquí. Este es lugar del apóstol Braulio Pablo. No, debemos de entender, nadie es más importante en la iglesia, solo cumplimos diferentes funciones, tenemos diferentes funciones. Entonces, un miembro de una iglesia es alguien que de su propia voluntad se somete al liderazgo de esa iglesia y que entiende que debe servir y edificar a los demás miembros de la iglesia. Y como les decía yo, una palabra clave aquí es la palabra responsabilidad. Siempre tener en cuenta que es alguien que es responsable, que tiene una responsabilidad. Y esto es fácil de entenderlo, o sea, y esa palabra de pronto no nos gusta, pero es fácil de entenderlo. Cuando tú buscas trabajo, consigues un trabajo, ¿qué es parte de lo que tú quieres saber? ¿Cuáles son mis obligaciones, mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿O a poco tú llegas de pronto no sé, a determinada empresa y dices, oye, vengo a cobrar? Ay, ¿por qué? ¿Tú no trabajas acá? No, pero yo vine a cobrar. O tú de pronto te contratas y de pronto dices en la semana, ay, hoy no voy, mañana tampoco, vengo a cobrar mi quincena. ¿Cuántos días trabajaste? Pues vine 3, nada más se me antojó venir 3. ¿Tú crees que eso sea lógico? No. Pero si tú eres contratado en un trabajo, incluso si vas a estudiar en una escuela, tú entiendes que adquieres unas responsabilidades, tienes que cumplir con esas responsabilidades. De eso precisamente se trata. Así como un miembro tiene responsabilidades hacia la iglesia local, la iglesia también tiene responsabilidades hacia esos miembros. Precisamente cuando di la serie de iglesia, si recuerdan, una de las cosas que mencioné es de que la iglesia no es un lugar de beneficencia social, aunque de pronto hace obra social. Dentro de eso, yo recuerdo que hablé acerca del sostenimiento de viudas, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes. Y que parte de lo que nos enseña, por ejemplo, la palabra de Dios, es de que si, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que es viuda, pero tiene hijos, dice la Biblia que nosotros como hijos nos tenemos que hacer cargo en un momento de eso. Y dice Pablo, se lo escribe a Timoteo, para que no sea agravada la iglesia. O sea, ¿qué es a lo que voy? Y un punto. Dice, Pablo escribe y dice que sea tomada en cuenta en la lista a las viudas que no tienen hijos. ¿A cuál lista se refiere? A la lista de miembros de la iglesia, que entienden que tienen unas responsabilidades. ¿Y cuál es la responsabilidad en dado caso de la iglesia local hacia esas mujeres viudas desamparadas? Ayudarles en tiempos de necesidad. Por eso se necesita saber quién es miembro de una iglesia y quién no. ¿Sí? Y cabe, ya voy cerrando el mensaje, cabe aquí una pregunta: ¿y es necesario ser miembro de una iglesia? Claro que sí, la respuesta creo que es muy obvia, sí. Cuando venimos a Cristo, la Biblia en Romanos 6 nos dice que somos bautizados en un cuerpo.
el Señor de pura gracia, somos incorporados al cuerpo de Cristo, al cuerpo en general. Pero también debemos unirnos a una iglesia local. Hace un rato nos decía también Marco, ¿no? O sea, es inconcebible que alguien diga, yo soy cristiano, ¿y dónde te reúnes? No es necesario que me reúna. No, eso es algo raro. ¿Por qué? Porque eres bautizado, pero simple y sencillamente eres bautizado en el cuerpo, pero tienes que formar parte de la iglesia local. ¿Por qué? Porque es ahí donde eres cuidado, donde eres alimentado, donde eres disciplinado. Otra palabrita que de pronto no nos gusta. Ah, pues sí, pero es que la disciplina, ¿y quién disciplina a los pastores? Ojo, hermanos, disciplina también para los pastores. Porque no hay privilegios. Un pastor puede ser removido, claro que sí. ¿Y quién lo va a remover? Pues sí, no tiene su apóstol. Pero ¿quién conoce el estilo de vida de ese pastor? ¿Quién puede dar testimonio de ese pastor? Las ovejas. No, pues, y yo por eso estoy en contra. Número uno, no veo el modelo bíblico de coberturas, pero estoy más aún en contra por simple lógica. Porque viene la supuesta cobertura, él me dice cuándo viene. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? El próximo domingo, dentro de un mes, nos viene a visitar nuestro apóstol. Ajá, nuestra cobertura. Y entonces ese día, todo el lugar está reluciente, hasta nos bañamos todos, ¿verdad? Nos bañamos todos, invitamos a medio mundo, hasta los que nunca vienen, ese día vienen. Y entonces, ¿cuál es la impresión que se lleva el apóstol? No, pues estos sí trabajan, estos sí, ¿Y cuándo va a tu casa? ¿Cuándo te visita así de pronto que vea, que te vaya a ver y que vean ellos cómo vives? ¿Cuál es la relación con tu esposa? ¿Cómo llevas tu matrimonio? ¿Quién se va a dar cuenta? Las ovejas. Ellos son los que van a dar testimonio de cómo vivimos nosotros. Por eso es necesario entender que en una iglesia local, ahí servimos, ahí nos preocupamos unos por otros, ahí estamos unidos para glorificar el nombre de Cristo, ahí nos disciplinamos. O sea, los pastores no tenemos fuero, no tenemos protección nada más y decir, no, pues el pastor disciplina a todos, ¿y quién lo disciplina a él? Claro que también hay quien lo discipline. Es en una iglesia local donde somos discipulados, nos servimos, somos disciplinados, también los líderes, porque nadie es intocable. Hermanos, ¿cuál es la conclusión? Necesitamos poner orden en la iglesia. Nombrar ancianos, nombrar diáconos y hacernos miembros realmente de la iglesia bíblica de Tlalmanalco, en este caso. Estoy hablando como una iglesia local. Y entonces, ¿cómo le hago para ser miembros de la iglesia entonces? Porque una cosa es de que tú asistas y otra cosa es que seas miembro de la iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer en este proceso, hermanos? Bueno, con la ayuda de Dios, en las siguientes semanas les estaremos dando cuáles son de algún modo los requisitos para formar parte o ser miembros reales de esta iglesia local. Le adelanto algo. Usted se va a tener que comprometer y va a tener usted que firmar. Usted va a decir, ¿a poco hasta va a ser legal todo esto? No. Eso es para un control interno de nosotros, para saber quién realmente es miembro de la iglesia. Quién se compromete. Porque créanme,
Y yo hace un rato usé esa palabra, ayuda. Porque de pronto, pues no le voy a pedir al que viene 3 veces al año que me ayude. ¿A quién le vas a pedir ayuda? Al que sabes que aquí está. Al que sabes que aquí está. Por eso es importante que usted, o sea, que en un momento dado sepamos con quién contamos y con quién no. Ahora, alguien dirá, bueno, no me interesa ser miembro realmente, yo no me quiero comprometer, solamente quiero venir de visita. Así lo tomaremos, de visita. Y no quiere decir que, ustedes visita, quédese allá afuera, solo por eso. ¿No? ¿Lo trataremos bien? Por supuesto que sí. ¿Estamos diciendo que es un hereje? No, no es un hereje. Simple y sencillamente entendemos que usted no quiere más allá un compromiso. ¿Ok? Y créanme que no fumé nada, ni estoy enojado. Es ya nada más, y créanme, y les vuelvo a reiterar, perdón si no lo hice antes. Había planes de hacerlos desde más antes, y Marco está de testigo, pero vuelvo a repetir, fue falta de iniciativa mía, pero yo le he dicho a Dios, ya no quiero seguir pasando por esto. Entonces, daremos a conocer más detalles acerca específicamente de cómo ser miembro de la iglesia y haciendo estos ajustes. Sin duda que serviremos mejor a Dios y a nuestros hermanos en la fe. ¿Ok? Yo quisiera que nos pongamos de pie todos y oremos. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Dios. Tú sabes, oh Dios, que yo soy el primero que de pronto he dicho, ¿y cómo le vamos a hacer? Pero tu palabra es nuestra guía, tu Espíritu Santo nos guía. Gracias por lo bueno que eres. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Yo sé, oh Dios, que algunos no responderán a este llamado, pero sé que algunos sí. Sé que tú, oh Dios, nos mostrarás tu voluntad, quién ocupará ese lugar, por lo menos, oh Dios, de ser anciano de la iglesia. Yo sé que está en tu corazón, Señor, y tú nos mostrarás quién es la persona apta o las personas aptas para que ejerzan un diaconado en la iglesia. Y sé que tú confirmarás, Señor, aquellos que están comprometidos con esta iglesia local. Ayúdanos, oh Dios, a no hacer acepción de personas con aquellos que tal vez no quieran mayor compromiso con la iglesia. Señor, pero ayúdanos. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Yo en lo personal te necesito mucho más. Gracias, oh Dios, porque tú tienes paciencia con nosotros. Gracias por esta nueva oportunidad. Y ayúdanos, oh Dios, a implementar cada cosa. Sabemos que no somos perfectos. Y esto no se trata solamente de pensar que queremos ser profesionales o manejarnos como una empresa, como un negocio, no. Se trata de adoptar el modelo bíblico. Se trata de hacer tu voluntad. Y te damos muchas gracias, oh Dios. Te damos gracias y queremos darte a ti la honra y la gloria solamente. En el nombre precioso de Jesús.